Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo. Disculpen unos minutos de atraso, pero arreglando las cosas técnicas. Un fuerte abrazo para todos. Levantamos nuestras manos para darle gracias a nuestro Padre por el privilegio de permitirnos estar reunidos en su nombre en este día. Padre eterno, a ti te damos gracias y en tus manos nos encomendamos para que la dirección de tu Santo Espíritu, bajo esa dirección santa en el nombre que es sobre todo nombre, podamos hoy realizar este en vivo bajo tu estricta dirección y guianza. Muchas gracias. Amén. Bueno, bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Gracias por estar allí, por estar conectados, porque sé que ya han comenzado a conectarse. Gracias por todos ustedes, gracias por los que se conectan nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias, de verdad. Nos quedan cortas las palabras para agradecerles a todos los que se conectan, a todos los que ven el video una vez que esté grabado, los que entran en YouTube, en fin. Pero desde ya, pues iniciando el tema, le damos las gracias a todos, ¿ok? Así que muy bendecidos. Recuerden que los días miércoles estamos por la plataforma de Instagram a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, y los días domingos a través de Facebook a las 11:30 de la mañana, hora Venezuela. Todo esto queda grabado y usted puede verlo luego en la plataforma de bien sea de Facebook o bien sea de Instagram, o cuando se suba el video a YouTube. Nuestro canal de YouTube, Elohim Internacional o ATT José María, canal personal ATT José María. Allí están todos estos videos que puede usted verlos con calma. Así que bendecidos todos. Una vez hecho este saludo, vamos a iniciar con la palabra que tenemos para el día de hoy, para aprovechar mejor el tiempo. Aprovechando este tiempo rapidito. Fíjense, venimos desde que iniciamos este año, el domingo y el miércoles, hablando de un tema que lo dije desde el principio. Es un tema que si se quiere es poco común, pero que al mismo tiempo se puede ver, se puede analizar de alguna u otra forma. ¿Ok? Hay que ir entendiéndolo poco, o mejor dicho, paso a paso. Saludamos a las personas que nos ven desde otros países como Pakistán, la India y África. Ahí estoy viendo a una amiga conectada de Pakistán. Ok, greetings in the name of Jesus. God bless you. Nice to meet you. Thank you for the connect. Ok, blessings for ours, for all. Ok. Remanente profético es la palabra que hemos venido enseñando. Remanente profético. ¿Por qué hablamos de remanente profético? Ya lo venimos explicando. Dios ha tenido siempre un remanente, un gran remanente, un gran remanente. Pero dentro de ese remanente, Dios tiene un remanente profético. Ese remanente profético es el que va siempre a la vanguardia, no en la retaguardia, sino en la vanguardia. Es como si dijéramos que hay un pueblo enorme, un gran pueblo, pero ese pueblo tiene delante, si se quiere, para usar esta palabra, algún liderazgo que les guía desde el punto de vista, en este caso, espiritual. Entonces, el remanente profético es un remanente dentro del remanente que de alguna manera Dios usa para traer esa palabra. Cuando se habla de remanente profético, nos imaginamos inmediatamente que es alguien que va a estar constantemente dando una palabra profética. Cuando esas palabras proféticas desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista místico. Y no se trata de eso, sino ese remanente profético es aquel
que recibe la revelación a través de la palabra escrita, recibe la revelación y de una u otra forma la expone con el fin de dar directrices y guianza al resto del remanente y por ende al conglomerado que sea posible. ¿Ok? Entonces, quiero hoy que esto quede de alguna manera anclado en nuestra mente para quitarnos un poco, lo que queremos es quitarnos un poco la parte de religiosidad, la parte de lo místico, sino por el contrario, tener una apertura, estar abiertos plenamente a lo que Dios quiere realmente decirnos en este tiempo. ¿Ok? Bien. Hemos hablado pues, en el primer tema hablamos de esa reserva o ese remanente que Dios tuvo desde el Señor Adán hasta el profeta Samuel. Hicimos un gran desglose cómo Dios llamó al profeta Samuel en unas circunstancias espirituales en decadencia en esa época. Dios llamó, antes de que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó al profeta Samuel, siendo él muy joven, muy niño. ¿Ok? Todo esto ya lo hablamos, están en los dos videos anteriores. Pero hoy quiero darle continuidad a lo que hablamos el día miércoles. El día miércoles empezamos a contestar la pregunta cómo activar la unción profética. Cómo activar la unción profética. Todos aquellos que de alguna manera hemos sentido el llamado de formar parte de este remanente profético, hacia ellos va dirigido a todos, pero hacia ese grupo en específico, cómo activar la unción profética. Para activar la unción profética, comenzamos a explicar, después de leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20, donde hablamos de Apocalipsis 19, 10, que nos establece que el testimonio de Jesús, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y decíamos en Primera de Pedro, eso lo explicamos, en Primera de Pedro del 19 al 20, del capítulo 1, hablábamos de que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra profética más segura son las escrituras de Génesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Esa es la palabra profética más segura. Entonces también explicábamos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto ninguna profecía vino al conocimiento por voluntad humana. Eso también lo explicamos y luego empezamos a desglosar y decíamos que la primera particularidad, el primer principio, la primera premisa, por así decirlo, que hay que tener en cuenta para que se active la unción profética es, en primer lugar, mostrar el corazón de Dios. Y decíamos en ese entonces que para mostrar el corazón de Dios, ¿cómo era posible que nosotros podamos mostrar el corazón de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros podamos mostrar el corazón de Dios? Decíamos que al único que se le dijo que tenía un corazón conforme al corazón de Dios fue refiriéndose a David. Pero cuando Dios dijo esta palabra, dijo claramente que él tenía su corazón conforme al corazón de Dios, porque él haría todo lo que Dios quería. Entonces nos traemos esa palabra para este tiempo y decimos, si yo en lo personal, usted lo puede tomar también, pero yo en lo personal, si yo hago todo lo que Dios quiere, entonces yo también tendría el corazón conforme al corazón de Dios. Y si yo tengo el corazón conforme al corazón de Dios, entonces yo
a través de mis acciones, de mis palabras y de tantas otras cosas que yo pueda realizar, tanto personal como ministerialmente, entonces yo estaría mostrando el corazón de Dios. Mostrar el corazón de Dios no es otra cosa que mostrar la voluntad de Dios en una verdad presente. Mostrar la voluntad de Dios en una verdad presente. Ahora bien, todo eso está explicado, solo estoy recordándolo. Como número 2, dijimos que es también mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios. Mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios. Y entre otras cosas, dijimos que para mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios hay que ir más allá de dar una información acerca de Dios. Ir más allá de dar una información acerca de Dios. Es más bien mostrar o hablar de las experiencias que hemos tenido cerca de Dios. Más allá de mostrar la información acerca de Dios, es mostrar la experiencia que hemos tenido cerca de Dios. ¿Cuáles son esas experiencias que hemos tenido cerca de Dios? Esas son las experiencias que debemos mostrar. Más allá, no estoy diciendo que no se hable de la información acerca de Dios, estoy diciendo que más allá de eso, es decir, eso es cuando hagamos, en primer lugar, estas dos cosas ya explicadas en audios anteriores y en videos anteriores, quise decir, entonces estaríamos mostrando el corazón de Dios y en segundo lugar mostrando el cumplimiento de la palabra de Dios. Bien interesante, les recomiendo que vean esos videos, muy interesante. Bien, saludos una vez más para todos los que se han conectado, para los que se están conectando y los que continúan conectándose, que veo que está subiendo constantemente este contacto. Muchísimas gracias a todos. Fíjense, hoy vamos a continuar entonces respondiendo esa pregunta: ¿cómo activar la unción profética? ¿Cómo activar la unción profética? Especialmente, como ya dije antes, voy a volverlo a recordar, la unción profética no es un toque en la cabeza, no es untarme de aceite. La unción profética es el amalgamamiento de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Cuando se amalgama tanto la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, ese amalgamamiento produce unción, y al haber unción se pudren los yugos y se levantan las cargas. Se pudren los yugos y se levantan las cargas. Si no hay unción, las cargas continúan. Por eso tú oyes a la gente hablando siempre: wow, Dios me puso esta carga de este ministerio. Y wow, no es fácil. Entonces hablan del ministerio como una carga. Hablan de cualquier situación adversa como una carga. Señores, si hay unción, si la palabra que Dios te dio se amalgama al Santo Espíritu de Dios en tu vida, tú tienes el poder para que esa unción pudra ese yugo y levante esa carga y nunca más vuelvas a tener carga. Si a ti te parece que el ministerio es una carga, entonces pide unción a Dios para que te pudra, para que te levante esa carga y te la quite. Sencillo. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar entonces del número 3. El 3 es el tercer paso para que la unción profética se active. Ojo, lejos de religiosidad, lejos de tradicionalismo. Número 3, el número 1 de hoy, pero es el número 3. Permiso. Disculpen. Es que me pusieron la mesa un poquito lejos hoy. Ok, fíjense, como número 3, entonces primero mostrar el corazón de Dios, segundo, mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios, tercero, estar libre de toda influencia, escuche bien, estar libre de toda influencia del sistema, desde el punto de vista político,
religioso, cultural, filosófico, tradicional, entre otros. Repito, estar libre de esa influencia que produce la parte política, la religiosidad, la cultura, la filosofía y la tradición, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir usted con eso, pastor? ¿Por qué usted me habla de estar libre de la política si la política es el arte de gobernar? Y usted puede decirme cualquier concepto y todo lo que usted me diga es válido. Pero a lo que yo me refiero de estar libre de la influencia es estar libre de la ideologización que producen esos sistemas. La ideologización que producen. Porque si el remanente profético se ideologiza en una de estas áreas, tanto políticas, social, religiosa, tradicional, filosófica, una vez que haya si se quiere, una ideologización, la persona pierde de vista la cosmovisión de Dios. Oído siempre lo que voy a decir. Pierde de vista la cosmovisión de Dios y empieza a tener una univisión, una visión única. Y esto no es posible en el reino de Dios. No es posible. ¿Por qué no es posible en el reino de Dios? ¿Por qué digo que no se permite o no debe permitirse en el reino de Dios? Porque entonces catalogaríamos a todas aquellas personas que no tengan nuestros propios ideales o los ideales que nosotros querramos inculcarles. Entonces los catalogaríamos como anticristos, fuera de orden, satánicos, diabólicos, malignos, y pare usted de contar. Le daríamos entonces a todas esas personas un estigma que no es lo que Dios quiere. Por eso al ideologizarnos, y si yo me ideologizo con el mensaje que doy, si yo pretendo que esto es lo único que hay, que no hay más nada, entonces yo me estoy ideologizando desde el punto de vista místico, desde el punto de vista religioso. Es lo que pasa con los partidos políticos. Si una persona se ideologiza con un partido político y eso es lo único que tiene, entonces como si le pusieran esas cuestiones que le ponen unas gringolas, creo que se llama, que le ponen a los caballos para que vean solamente hacia un lado. Y pierde la cosmovisión y adapta una univisión que es perjudicial para su vida y para la vida de los demás, porque se vuelven fanáticos. Y al volverse fanáticos, todo lo que los demás opinen contrario a su ideología es enemigo de ellos. Usted oye hoy día a los mismos gobernantes, y esto no es que hay que esconderlo, porque esto es público y notorio. Los mismos gobernantes, cuando alguien es disidente a sus ideales, es su enemigo. Lo consideran un enemigo. Pero ¿por qué yo voy a ser tu enemigo por el simple hecho de que tú no pienses como yo? ¿Por qué? Echamos a un lado esa diferencia y nos damos cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y así mismo en la religión. Entonces hay que tener hay que ubicarse en la cosmovisión de Dios y no en una univisión personal. Por eso hablo entonces de estar libre como número 3, de estar libre de la influencia del sistema o de los sistemas políticos, sociales, religiosos, filosóficos y tradicionales. No dejarnos ideologizar, porque al hacerlo perdemos, repito, la cosmovisión de Dios. Y dejamos de ser luz al mundo y dejamos de ser sal a la tierra, de la tierra. ¿Lo ves? Perdemos, echamos a un lado lo que Dios nos encomendó para tomar lo que nos encomendó la ideologización, el sistema, que forma parte de lo que ya hemos hablado como sistema perverso. ¿Ves?
Y al perder y al dejar de ser luz y al dejar de ser sal de la tierra, nosotros formamos parte del problema. Ya no somos solución. ¿Ves? Ya no somos solución para nada. Cualquier cosa que yo diga no tiene ninguna validez, no me aporta ninguna solución. ¿Por qué? Porque tengo una influencia, estoy ideologizado por un sistema político, religioso, filosófico, tradicional. Pierdo de vista, repito, la cosmovisión. ¿Lo ves? Texto bíblico que te recomiendo para que enfatices lo que acabo de decir. Jeremías capítulo 15, versículo 19, en su última parte, usted lo puede leer completo, por supuesto, pero en su última parte dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Estaba Dios hablándole al profeta Jeremías, representante en esa época del remanente profético. Y Dios hablándole al remanente profético de esa época le dice, mira, no permitas que los sistemas a donde yo te voy a enviar influyan sobre ti. No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Ves? A la cosmovisión de Dios. Bien, te voy a poner un ejemplo práctico que lo ves en las Escrituras a partir de Mateo en adelante. La vida de Jesús. La vida de Jesús. Jesús es el ejemplo más patente, más pragmático que podamos encontrar en cuanto a la no ideologización y a la cosmovisión. ¿Por qué? Porque Jesús durante su vida, mira, se relacionó con políticos, con nobles, con ricos, con pobres, con enfermos, con sanos. Mira, con religiosos de la época, con prostitutas. Y Jesús mantuvo su posición inquebrantable de no dejarse influenciar por ninguno de ellos. Ellos tenían que convertirse a Él, pero Él no se convertía a ellos. Y el que no se convertía de alguna u otra forma han sido su camino. O sea, no dijo que eran sus enemigos. En ningún momento dijo que un político era su enemigo, ni que un religioso era su enemigo. Él no dijo tampoco que las prostitutas eran su enemigo. Por el contrario, la Escritura habla ampliamente de que Él tuvo compasión de todos, porque sean ricos, sean pobres, sean políticos o no lo sean nobles, sean enfermos, sean sanos, Jesús veía que todos y cada uno de ellos tenían una necesidad del conocimiento de Dios. Y por eso Él le mostró el corazón de Dios y mostró en Él el cumplimiento de la palabra de Dios. Y también mostró como número 3 lo que le estoy hablando. Estaba libre de toda influencia del sistema de esa época, de toda influencia de ideologización. ¿Quedó claro ese punto, verdad? Interesante, claro. Pudiésemos debatir muchísimo más al respecto, pero es importante este momento, ¿ok? Bien. Como número 4, vamos a hablar del número 4. Ya hablamos entonces de mostrar el corazón de Dios en el video pasado, mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios, y hoy acabo de terminar estar libres de toda influencia. Vamos avanzando por el tiempo, ¿ok? Para aprovechar de la mejor manera el tiempo. Fíjate bien. Como número 4, yo te tengo que hablar de estar inmerso, como número 4, inmersos en la palabra. Inmersos en la palabra. ¿Qué significa la palabra inmerso? Fíjate que no estoy usando la palabra sumergido. Porque estar sumergido es estar un poco más centímetros, si se quiere, de la superficie. En cambio, estar inmerso, estamos hablando de lo profundo de la palabra. ¿Lo ves? Cuando yo hablo de estar, una cosa es la sumersión, la inmersión, y otra la emersión. Entonces, yo no estoy hablando de la sumersión, estoy hablando de la inmersión.
La inmersión es estar en la parte más profunda, de lo más profundo que podamos de la palabra, hasta donde nuestros pulmones resistan. Estar lo más profundo, y si tus pulmones no resisten, bueno, una bombona de oxígeno. Entonces, estar en lo más profundo, una inmersión. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Estar inmersos en la palabra. Estar inmerso en la palabra nos garantiza, nos garantiza la emersión. Fíjate lo que estoy diciendo. Estar inmersos en la palabra nos garantiza la emersión, es decir, emerger en un momento determinado ante una circunstancia adversa. ¿Ves? Cuando yo estoy inmerso en la palabra, yo puedo emerger ante una circunstancia X, y esta circunstancia no tiene el control sobre mí, sino que yo prevalezco sobre esa circunstancia X, sea de enfermedad, de dolencia, sea económica, como venga la circunstancia, sea problemas de pareja, familiares, etc. Yo estoy inmerso en la palabra y eso me permite emerger en una circunstancia adversa de cualquier tipo. ¿Lo ves? Entonces, una vez que yo emerjo, después de esa inmersión en la palabra, ante la circunstancia, esta palabra se amalgama al Espíritu de Dios, y al amalgarse al Espíritu de Dios produce unción, y al producir unción pudro el yugo de las circunstancias que se presentó. Se dice fácil, ¿verdad? Bueno, lo que tienes que es prestar atención y luego ponerlo en práctica. Todas las cosas se aprenden primero desde el punto de vista teórico, pero si nunca se lleva a la práctica, pues por eso es que los mensajes en este tiempo tienen que ser teóricos, prácticos. Es decir, siempre tienes que hacer y cómo hacerlo. Y de eso, pues, modestia aparte, se caracteriza nuestro ministerio. Decimos qué hacer y también decimos cómo hacerlo. ¿Ok? Y vamos adelante como pioneros, mostrando cómo se hacen las cosas. ¿Ok? Bien. Fíjate, si el remanente profético, ese remanente que estamos hablando, se deja atrapar por la unción de la que estamos hablando, activando esa unción, si se deja atrapar por ella, entonces este remanente profético llega a ser revelación para otras personas, llega a ser revelación para otros, llega a ser revelación para otros. Escúchame, mostrando así el camino, mostrando la verdad y mostrando la vida. Es decir, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero Él lo dijo en espíritu, Él lo dijo en revelación. Entonces, el remanente profético, es decir, la vanguardia del remanente, que es por eso digo que el remanente profético es la vanguardia de ese remanente que en este tiempo se ha escogido por gracia, muestra el camino, muestra la verdad y muestra la vida. ¿Ok? Este remanente también, oído con lo que voy a decir ahora, supera cualquier mediocridad. Escúchame, supera cualquier mediocridad para mostrarle un destino mejor a la humanidad. Fíjate la palabra que estoy diciendo. ¿Ve? Supera cualquier mediocridad para mostrar un destino mejor a la humanidad. Y de eso se trata. Se trata de mostrar, de ir mostrando qué hacer, cómo hacerlo. De eso se trata. ¿Lo ves? Te pongo un ejemplo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, se habla de que un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguía el camino, que para ese entonces se le decía el camino a los discípulos de Jesucristo de aquel entonces. Se le llamaba el camino. Saulo de Tarso, persiguiendo el camino, llegó un momento en que el camino se le detuvo.
en la persona de una visión que tuvo camino a Damasco. Y a partir de ese momento, él se convierte al camino que perseguía. Fíjate cómo hubo una reversión, una inversión, se invirtieron los parámetros. El perseguidor se convirtió al perseguido. El perseguidor se convirtió al perseguido. ¿Por qué? Porque la unción profética de ese remanente profético tomó a Pablo y lo envolvió en una nube, dice, incandescente de luz de la palabra, para que él fuese convertido de aquello que él perseguía. Él perseguía el camino y el camino lo atrapó. ¿Lo ves? De eso se trata la unción profética. De eso se trata este punto que te estoy hablando, que es estar inmersos en la palabra. Cuando tú estás inmerso en la palabra, entonces tú puedes emerger ante cualquier circunstancia. Interesante, ¿verdad? El tiempo va avanzando, disculpen, tengo que acelerar un poco. Como número 5, ser luz. ¿Por qué ser luz? Porque al ser luz yo traigo revelación e integridad. Y el ser luz, el ser luz me prepara para manejar las situaciones adversas y ser respuesta y solución a las problemáticas de la humanidad. La iglesia no ha sido respuesta hoy día a la problemática de la humanidad porque se encajonó en una vida mística. Y lo más que estamos haciendo por allí es solventar algunos problemas sociales. Pero Dios nos llamó a solventar problemas de la humanidad. Ir un poco más, profundizar un poco más, ocupar cargos públicos de eminencia, que en ellos nosotros podamos ayudar y bendecir a la gente. ¿Lo ves? Pero nosotros le tenemos miedo a los cargos públicos. Pero Dios los llamó a eso. Pero vamos a seguir porque esto quedarme allí me quitaría mucho tiempo. Ser luz, ¿por qué? Porque a la revelación, ¿verdad? La revelación me traerá integridad y esto me preparará para manejar situaciones adversas. Escúchame, tal vez no seamos, en este tiempo los más populares, pero cuando apriete la crisis, cuando apriete la crisis, el remanente profético estará presto para mostrar lo que el Padre ha puesto en ellos. El remanente profético estará presto para mostrar lo que el Padre ha puesto en ellos. Y usted me dirá, ¿cómo? Sencillo, amigo. La Biblia nos habla, facilito. Cuando el faraón tuvo una crisis en su época, él buscó a un hombre llamado José. Y José, con el conocimiento de Dios, sin ser místico, sin conocer lo que tú y yo conocemos hasta ahora, él le mostró al señor faraón su experiencia cerca de Dios. No le habló a faraón ni le informó acerca de Dios, sino le mostró su experiencia cerca de Dios. Le mostró el cumplimiento de la palabra. Y José fue respuesta y solución en una situación de crisis, en ese momento pudiésemos decir universal, cuando hubo hambre en toda la tierra. José fue respuesta y solución. Cuando Faraón llamó ¿a quién? Al remanente profético, que ya lo mencionamos en el primer video. Llamó al remanente profético de la época. ¿A quién? ¿Representado en quién? En José. Cuando Nabucodonosor, ninguno de sus sátrapas y adivinos pudieron adivinarle el sueño que tuvo, ¿a quién llamó?
a Daniel, representante del remanente profético de la época. Y Daniel fue solución para el rey Nabucodonosor y para el reinado en toda Babilonia. El Señor Daniel, remanente profético. Cuando Nicodemos tenía montones de dudas, le vino a buscar a Jesús de noche, para que Jesús, representante del remanente profético, fuese respuesta para él. Cuando Saúl tuvo problemas junto con el pueblo de Israel porque no podían enfrentar a un gigante llamado Goliat, acudieron a un joven representante de la unción, del remanente profético llamado David. Y yo puedo aquí nombrarles miles. Pero eso sucedió también cuando todos los reyes tenían algún problema, poco más adelante, solicitaron los servicios y la palabra de Elías, de la palabra de Eliseos, de la palabra de Micaías. Y en este tiempo estoy seguro que también necesitarán la palabra de José María. Necesitarán la palabra de Pedro, de Juan y de todos aquellos que de alguna manera en cualquier lugar de Venezuela y del mundo formen parte de este remanente profético a quien Dios haya escogido para este entonces. Entonces usted y yo, el conocimiento que Dios nos ha entregado no es para solamente depositarlo sobre unos feligreses que a lo mejor ni entienden la palabra que usted le está dando. No es para gritar el aleluya y el amén el domingo. Sígalo haciendo si usted quiere, pero es para traer solución a esta problemática que hoy vive el mundo. A través de la palabra, de la consulta, de la asesoría que pueda dar, no místicamente, sino a través de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Como número 6, ser voz de Dios, ser la voz de Dios. En el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 19 al 23, vamos a encontrar la historia de cuando los sumos sacerdotes de la época, Anás y Caifás, enviaron a otros sacerdotes a hablarle al Señor Juan de que si él era el Cristo o no era, de quién se trataba él, que estaba haciendo tantas señales en esa época. Y él le dijo, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres tú? Y él contestó, yo soy la voz o una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces eso es, el remanente profético tiene que ser una voz, la voz de Dios, oído, la voz de Dios, no la voz de una denominación, no la voz de una religión, no la voz de un partido político. Yo no soy la voz de una religión, yo no soy la voz ni siquiera de un ministerio, yo soy, en el nombre que es sobre todo nombre, yo soy la voz de Dios, hablo la voz de Dios. ¿Qué significa ser voz de Dios en este tiempo? Es hablar lo que Dios quiere que se hable, es hablar el lenguaje de Dios, es hablar el lenguaje del reino. No hablar un lenguaje de moda, de acuerdo a lo que está a la moda. ¿Qué es lo que está a la moda? Bueno, entonces prendo la televisión y veo qué es lo que está predicando un pastor de renombre. Entonces el pastor de renombre está predicando, permiso. Ese pastor de renombre de repente está predicando sobre prosperidad. Y como el pastor tiene nombre, entonces yo comienzo a predicar de prosperidad. Entonces yo estoy hablando, no palabra, no estoy siendo voz de Dios, sino estoy hablando de una moda. ¿Qué es lo que está de moda? La palabra de prosperidad, o la palabra profética, o cualquier otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que esté de moda, eso es lo que voy a hablar.
Señores, es tiempo de hablar la voz de Dios, es tiempo de ser voz de Dios, no voz de una denominación, no voz de un partido político, no voz de una religión, es ser voz de Dios y de su reino. Bien. Hasta ahora pues he hablado de 6 puntos bien interesantes, la hora continúa avanzando. Vamos a hablar entonces de la número 7. La número 7, yo la titulé Caminar aunque hayan tormentas, aunque haya tempestad. Caminar aunque hayan tormentas y tempestades. Es decir, cuando hay tormentas, cuando hay tempestades, la mayoría, nuestra tendencia es detenernos. Nuestra tendencia es cobijarnos. Pero yo estoy diciendo hoy, le estoy hablando al remanente profético, yo estoy diciendo que es caminar, avanzar, aunque hayan tormentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como remanente profético podemos, escucha, número 1, mostrar el corazón de Dios. Número 2, mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios. Número 3, estar libre de toda influencia de los sistemas tales como políticos, religiosos, culturales, filosóficos, entre otros. Como número 4, estar inmersos en su palabra. 5, ser luz. 6, ser voz de Dios. Y una vez que yo me haya movido en estos 6 parámetros o principios, son muchos, pero estos 6 básicos, entonces yo estoy en capacidad de caminar aunque hayan tormentas. Y cuando yo estoy en capacidad de caminar aunque haya tormenta, yo llego a una plenitud. Y esa plenitud me permite, señores, escuchen, me permiten activar la unción profética. Y cuando yo activo la unción profética, entonces puedo hablar, puedo mostrar el corazón de Dios, puedo mostrar el cumplimiento de su palabra. No me adhiero a ninguna ideología, ni política, ni religiosa, entre otras. Comienzo a hacer luz. Luz para traer revelación e integridad a otros. Soy respuesta a la humanidad, no problema. Soy la voz de Dios. Y ahora voy a caminar aunque hayan tormentas. Fíjate bien. En Nahum capítulo, el profeta Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Fíjate que no te está diciendo que el Señor te evita la tempestad o te evita el torbellino. No, Él está en el torbellino, Él está en la tempestad, Él está en la tormenta para darte confianza, para decirte: yo estoy aquí. Entonces, cuando Dios no esté en la barca, cuando tú mires a un lado y no veas a Dios por ninguna parte, oye, pero ¿dónde está Dios frente a esta tempestad? ¿Dónde está Dios? No lo busques a los lados, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni detrás de ti. Búscalo en la tempestad, porque Él lo que te está anunciando es que avances en medio de la tempestad, porque Él está allí para darte confianza, no para evitarte la tempestad. Él es la confianza en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Hay tormentas económicas. Sí, sobre todo en este tiempo. Ahorita hay una tormenta, hay un virus que aqueja a la humanidad y muchas personas han sido afectadas. Unos, gracias a Dios, se han recuperado, pero otros han fallecido. Y la gente sigue agarrando las cosas muy light. ¿Ves? No toman experiencias. Hace 100 años
Hubo lo que se llamó la peste española o la fiebre española o la gripe española, donde murieron un promedio de 40 millones de personas. Millones. Ahora se está presentando algo similar. Gracias a Dios no se ha llegado ni se va a llegar a esa cifra. Pero no hemos tomado la experiencia. Entonces buscamos a Dios por todas partes. ¿Dónde estará Dios en medio de esta tempestad? En medio de esta calamidad. Ahí está en la calamidad. ¿Para qué? Para darte confianza. Para garantizarte que no vas a ser contagiado. Y si lo vas a hacer, vas a salir de ella. Él no te va a evitar la tormenta, pero Él es confianza en medio de la tormenta. Amén. Hoy yo te digo, Él está en medio de la tempestad esperando, oído, mira la palabra que te voy a dar, esperando que el remanente profético se atreva a caminar con Él en medio de la tormenta y juntos la atraviesen. Te lo voy a repetir, porque a veces nosotros somos dados a dar información. Pero yo no te estoy hablando de información, yo te estoy hablando de experiencias acerca de Dios. Fíjate, yo hoy te digo que Dios está en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio del torbellino, en medio de esta crisis que hoy aqueja a la humanidad. Esperando que el remanente profético, que está a la vanguardia del remanente, se atreva a caminar con Él en medio de la tempestad y juntos caminar y salir de en medio de esta situación, juntos, de la mano con Dios. Fíjate, bien. Te hablé de 7 puntos. Voy a cerrar con esto. Te hablé de 7 puntos. Bien interesante los 7 puntos. Número 1, caminar. O mejor dicho, número 1, mostrar el corazón de Dios. Número 2, mostrar el corazón de Dios para activar la unción profética. Número 3, estar libre de toda influencia de los sistemas que ya mencionamos. Número 4, estar inmersos en la palabra. 5, ser luz. 6, ser voz. 7, caminar aunque hayan tormentas. ¿Por qué? Porque Él está en medio de la tormenta, esperando que nos atrevamos a caminar en medio de ella para que juntos la podamos atravesar. Cierro con esta palabra que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 15. Versículo 1, capítulo 1, versículo 5 al 15. Ok. Allí la palabra nos insta, escuchen bien, la palabra nos insta a ser diligentes. La palabra nos insta, el apóstol Pedro escribe, nos insta a ser diligentes. Nos insta a añadir, disculpen, disculpen, pero estoy hablando, cualquier cosa puede pasar, estoy en vivo. Nos insta entonces a ser diligente y añadir, no a restar, es añadir. Y comienza en el versículo 5, dice, nosotros también siendo diligentes. Y comienza a decir, tienen que añadir o tenemos que añadir a nuestra fe virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento dominio propio. ¿Por qué no dirá que al conocimiento hay que añadirle dominio propio? Porque cuando cualquier persona tiene conocimiento se envanece. Se cree que se lo sabe todo, entonces forma una denominación. La denominación de los 3 machotes. Y ahí comienzan a salir
las denominaciones. Las denominaciones que han salido es porque la gente, cuando llega al conocimiento, entonces forma una denominación. ¿Por qué? Porque cree que no hay otra. Entonces hay una ideologización. Esa persona jamás puede activar la unción profética en su vida. Al conocimiento dice él que hay que añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Ves? Entonces sigue el apóstol Pedro diciendo, oído, porque si estas cosas, oído la palabra estas cosas, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos, es decir, sin hacer nada y sin frutos. Interesante, esto tal vez lo empiece a desglosar el próximo miércoles, tal vez. Vamos a ver cómo se nos da. Pero fíjate, y si estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, fíjate la palabra estas cosas, aparece la palabra estas cosas o la frase estas cosas, aparecen 5 veces en estos versículos. 5 veces en 15 versículos, diciendo, pero el que no tiene estas cosas es corto de vista y es ciego. Porque haciendo estas cosas, dice el apóstol Pedro, haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces, ¿cuáles cosas es las que vamos a hacer para no caer jamás? Para no dejar la vanguardia, para no envanecernos con el conocimiento. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ir haciendo? Añadir y nunca restar. Añadir que a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque haciendo estas cosas, es decir, esta añadidura constante, no caeremos jamás. Es una garantía. Luego sigue diciendo que estas cosas tienen que estar en la palabra diaria de un apostolado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice, y yo no dejaré de recordarles siempre estas mismas cosas. ¿Cuáles mismas cosas? Que le añadas a tu fe virtud, a la virtud añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y él dice, yo no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas, aunque ustedes las sepan y estén persuadidos en la verdad presente. No importa que le estoy hablando a los más doctos, dice Pedro, pero las directrices apostólicas te las tengo que dar constantemente. Entonces yo digo lo mismo. Yo no sé cuántos doctos están más allá de la pantalla, más allá de esta cámara, pero yo con mi apostolado tiene la responsabilidad de darte a conocer lo que, aunque ya tú lo sepas y aunque estés persuadido de una verdad presente, debo decírtelo constantemente. Luego al final dice, porque estas cosas tienen que estar en la memoria. Fíjate que la expresión, la frase, estas cosas, las repite 5 veces en estos 10 versículos. Concluyo entonces, número 1, con el tema, ¿cómo activar la unción profética? Número 1, mostrando el corazón de Dios, mostrando la palabra, su palabra, estar libre de toda influencia y de ideologización, estar inmersos en su palabra, ser luz, ser voz, caminar aunque hayan tormentas. Y por último te estoy cerrando que hay que ser diligente y constantemente estar añadiendo a tu vida estas cosas. La pregunta es entonces, ¿por qué tengo que añadirle a mi vida estas cosas? La respuesta sería, concluyo, número 1, porque estas cosas no te dejarán estar ociosos. Número 2, no te dejarán estar sin frutos, es decir,
todo el tiempo tendrás frutos. Número 3, no perderás la vista, es decir, no serás ni corto de vista ni ciego, porque recuerda que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Número 4, estar firme constantemente en la vocación y en la elección en la que fuiste llamado. Número 6, no caerás jamás. Perdón, la número 5, no caerás jamás. La número 6, el apostolado siempre te recordará estas cosas. Y como número 7, esto debe internalizarse, porque allí dice que esto debe estar siempre en tu memoria. Entonces, creo que más claro de lo que Dios nos ha hablado hoy, creo que Dios nos ha hablado claro y nos ha definido, nos ha conceptuado y nos ha definido claramente lo que es un remanente profético y cómo activar la unción profética en ese remanente profético y qué hacer como remanente profético. ¿Qué hacer como remanente profético? ¿Qué hacer como remanente profético? Entonces, a todos estos que saben como yo, que forman parte de ese remanente profético, les recuerdo, con esto me despido. Somos vanguardistas. No nos dejemos influenciar por los sistemas políticos, sociales, religiosos, filosóficos, sino por el contrario, mantengamos una fe clara y cierta, añadiéndole a nuestra fe virtud todo el tiempo, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. No caeremos jamás. Entonces, fíjense, terminamos este tema. El miércoles tendremos un tema un poco más amplio sobre otro tópico, pero lo más importante de todo esto es que usted siga estas directrices apostólicas y proféticas. Yo te declaro muy bendecido, declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará siempre en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Declaro que eres más que vencedor. Y recuerda, creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Hay un remanente profético en Venezuela. Hay un remanente profético en cada país del globo terráqueo. Y pronto, pero muy pronto, Dios hará que ese remanente profético cree el consenso espiritual necesario para provocar su intervención divina y darle un vuelco a la situación que hay en el mundo, de cualquier índole. Darle un vuelco. Y recuerda, aunque hoy seamos desconocidos, aunque hoy no seamos muy populares, cuando la crisis arrecie, te van a buscar, van a preguntar por ti, y tú debes estar listo, como lo estuvo José para Faraón, como lo estuvo Daniel para Nabucodonosor, como lo estuvo David para Saúl, como lo estuvo Jesús para Nicodemos, como lo estuvo Elías para Acab, como lo estuvo Eliseo para el rey de Israel en esa época, y también como lo estuvo Micaías para Acab y el señor Josafat en la época. Cada uno de nosotros, como miembro de este remanente profético, debemos estar listos y preparados para cuando esta crisis arrecie, puedan consultarte y tú tengas una palabra en tus labios para dar solución y respuesta y nunca para formar parte del problema. Bien, ok, recuerda que hay que andar en este código de honor que hemos hablado. Andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Y recuerda también añadirle todas estas cosas, que saber que andamos en obras preparadas de antemano
te va a dar certeza, te va a dar coraje, te va a dar valentía, seguridad. Y esas 4 cosas aumentarán tu fe. Y esa fe te impulsará hacia tu propósito, hacia el propósito que Dios ha puesto en tu corazón, en el mío, como miembros de este remanente profético. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo. Gracias por haberte conectado, gracias por ver este video y gracias también por distribuirlo, ampliarlo, permitir que otros también puedan verlo. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, Elohim Internacional y ATT José María. Te declaro muy bendecido, fuerte abrazo y gracias por haber estado allí. Bendecidos todos.